Jesucristo ha resucitado, en verdad resucitó. Este es nuestro 40º video y en él vamos a seguir hablando de la Pascua, pero ya no de una Pascua que se celebra de manera anual, sino que los cristianos descubren como una cosa importantísima para sí mismos y que la van celebrando semana a semana. El domingo como el día de la Pascua semanal. En el antiguo pacto no se puede vivir sin encontrarse con el Señor. Esto es lo que hacían los judíos cada sábado y por eso era importantísimo que el sábado no se dedicara a ninguna otra cosa que no fuera a la piedad familiar y al encuentro con el Señor. Y si en el Antiguo Testamento se señalaba ese día como el fundamental, los cristianos no podrían hacer otra cosa que interpretar el día más grande de la vida, el día en que el Señor resucitó, como el nuevo momento para descubrir a su Señor. Por eso lo llaman el Día del Señor, el Dies Dominica. En latín eso significa Día del Señor y esa palabra nos crea la raíz para la palabra domingo, tal y como lo tenemos nosotros en el español, el Día del Señor. Pero no es la única forma de hablar del domingo. En una carta apostólica que escribió San Juan Pablo II, que se llama Dies Domini, el Día del Señor, él nos enseña que la espiritualidad del domingo abarca muchas otras cosas y que eso lo podemos descubrir a través de los títulos con los cuales ha sido llamado este día. Uno de esos títulos lo encontramos en la Sagrada Escritura. En él se define como el primer día de la semana. Si nosotros vamos a la Sagrada Escritura y empezamos a buscar qué pasó el primer día de la semana, lo primero que encontraremos en el libro del Génesis es que el primer día de la semana Dios empezó a crear el cielo y la tierra. Y eso nos ayuda a descubrir el valor que tiene el primer día de la semana, porque el primer día de la semana también el Señor, con la resurrección de Cristo, empieza a recrear todas las cosas. Ya las había creado en el Génesis y ahora en el Nuevo Testamento hace que todas las cosas tengan a Cristo por cabeza, por principio, que todas las cosas se unan a Él y todas se recreen para que empiecen a ser cosas salvadas, redimidas. Celebramos el domingo porque es el día que está después de que pasan los sábados. Así escuchamos nosotros que dice el Evangelio, porque ya no vivimos en el mismo mundo, sino que empezamos a vivir en un mundo inaugurado por el Señor e inaugurado por su resurrección, donde todo se somete a su voluntad. Él nos colma con su gracia y nos regala su bendición. Otro de los títulos que recibe el domingo es el del octavo día. Ese es un título muy hermoso. El título del octavo día, si no lo sabían ustedes, es una de las figuras literarias que utiliza la Iglesia para hablar que el domingo está fuera del tiempo. La semana solo tiene 7 días y hablar del octavo día de una semana de 7, es decir, un día que no está dentro del tiempo. Es un día que nos representa a nosotros la eternidad. ¿Cómo puede ser posible que se llame octavo día un día que no puede existir? Pues es un día nuevo donde las cosas no pueden seguir siendo iguales. Y ese 8 tiene un valor tan grande para la Iglesia que se convierte en una clave para la arquitectura. La mayor parte de las pilas bautismales y también de la parte donde se pone la cúpula sobre el altar mayor de las grandes iglesias tiene un octágono, una figura de 8 lados, para decir que allá se está representando el octavo día, que allá está pasando algo que no está sometido al tiempo, que solo está sometido a Cristo, que allá la nueva creación empieza a encontrar un descanso, el descanso real, ese descanso eterno que nosotros muchas veces hablamos para los muertos y que es el descanso que trae la salvación que nos otorga el Señor. Se le llama también Día del Señor. Es el día donde pasan todas las cosas que hemos descrito y que no puede ser otro que el día en que actúa el Señor y que nos inunda a nosotros de alegría y de gozo. Por eso siempre fue llamado así por los creyentes. Coincidía con el día del sol de los romanos y eso no tuvo ningún inconveniente porque en ese día se levantó, como dice el cántico de Zacarías, el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte y para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Siendo un día que le pertenece al Señor, desde hace mucho tiempo se dedicó solo a las cosas
hace que los cristianos sean verdaderamente cristianos. El encuentro con Dios en la Eucaristía, la vida familiar, el descanso del trabajo servil, donde ya nos vemos liberados de toda la opresión, el día para el amor al prójimo. Todas esas cosas llevan a entender, como dice Juan Pablo II, que no es solamente el día del Señor, sino que también es el día del hombre, en el que el hombre se convierte verdaderamente en aquello que el Señor esperaba el día que lo creó. Lo llamamos el día de la iglesia porque en él nos reunimos todos los creyentes para que se haga viva la promesa del Señor de estar presente en medio de aquellos que se reúnen en su nombre. También nos recuerda Juan Pablo II que un cristiano no puede vivir sin domingo. Durante las persecuciones que hubo en los primeros siglos de la Iglesia o que hubo durante la Revolución Francesa, descubrieron a muchos cristianos que iban a la Eucaristía de manera clandestina y los martirizaron por eso, pero su testimonio era: es mejor dar la vida a vivir sin el domingo, sin el día para celebrar el santo sacrificio y encontrarnos con el Señor. Este video ya se me alargó mucho, entonces dejémoslo así. Dios los bendiga, se manejan muy bien y nos vemos en el próximo.